Y pues nuestra estrategia es generar algunas cápsulas en las redes sociales, también como para ir difundiendo el mensaje de nuestra fundación. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla del taller? Sí, señora. Sí, señora, sí se ve claro. Señora, sí se ve. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un taller sobre botiquín herbal. Les voy a contar un poco primero quiénes somos. Bueno, mi nombre es Erika Torres, yo soy bióloga de la Nacional, también estudié medicina en la Nacional, pero pues no terminé porque no me comprendí mucho con el asunto de la clínica. Compartí 7 años con la comunidad indígena Kamsavilla de Mocoa. Ellos son médicos tradicionales que trabajan con plantas y nuestra organización se llama Fundación AINAN y nuestro objeto social es educar en salud y plantas para que las personas nos hagamos responsables de nuestro cuidado desde la prevención y desde los hábitos cotidianos. Entonces, este taller corresponde a un ciclo de talleres que les voy a comentar más adelante. El día de hoy también vamos a hablar un poco sobre el cuidado herbal integral, que es como el eje central de nuestra fundación. Vamos a hablar de algunas plantas, las infaltables en casa. Esperan un segundo que alguien está entrando. Okay. Y al final, pues vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Igual a lo largo de la presentación voy abriendo algunos espacios, también pues para que sea un poco más fluido, que no sea un monólogo, sino pues que podamos construir un diálogo. Entonces, estos ciclos de talleres van a ser realizados desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Van a ser 4 talleres abiertos, gratuitos para el público. Esperan un segundo, alguien más está ingresando. Entonces, el primer taller, que es el del día de hoy, de botiquín herbal. Vamos a hacer un segundo taller sobre ayurveda y plantas. La ayurveda es la medicina tradicional de la India, se utiliza hace más de 5.000 años y en las últimas décadas ha empezado a tomar muchísima fuerza en Occidente, pues debido a algunas pues, crisis en cuanto a la medicina alopática y pues también a los asuntos emocionales y espirituales de las personas. El tercer taller es sobre biodiversidad colombiana y salud. Entonces, allí vamos a trabajar con las plantas medicinales del territorio. En Ayurveda, uno de los preceptos es que uno debe utilizar las plantas que tengan la naturaleza de uno mismo. Entonces, a pesar de que la Ayurveda es una medicina de la India, ya nos recomienda que utilicemos las plantas que crecen a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos una conexión con nuestro territorio. Por ejemplo, para las personas que vivimos en ciudades, nos podemos dar cuenta que sobre el asfalto o en cualquier fractura en el andén, ahí va a crecer diente de león. Entonces, esa planta nos está diciendo algo del territorio y nos está diciendo algo sobre nuestra salud. Y pues probablemente es que tengamos que depurar porque nosotros consumimos muchos tóxicos en los alimentos, tal vez sin darnos cuenta. Y el último taller es un taller de etnobotánica. Nosotros en Colombia tenemos un nicho cultural enorme, muy diverso, que siempre va a estar conectado y arraigado a esa biodiversidad. Entonces vamos a trabajar un poco con plantas medicinales y cultura. Y vamos a tener 4 talleres que son específicos.
Estos talleres pues sí tienen un costo, tampoco pues son súper costosos, son asequibles. El primer taller es cuidado herbal para el sistema respiratorio, entonces las plantitas que podemos usar para cuidar nuestros pulmones, todo nuestro sistema respiratorio. Ahí vamos a tratar un poco también las plantas que se pueden utilizar con los niños. Está un poco demonizado el uso de plantas medicinales en niños y pues si uno tiene cuidado y conoce cómo funcionan, puede hacer uso responsable con las plantas para cuidar a los niños. Entonces, este taller está enfocado en ese sistema, entre otras personas. El otro taller es cuidado herbal para la digestión, entonces plantitas y hábitos para cuidar pues, el estómago, para cuidar nuestro colon, problemas de reflujo, de acidez, de colon irritable, que son epidemias ya en este momento en nuestra sociedad. El tercer taller sobre el manejo integral del estrés. Entonces, las plantas que nos sirven para manejar esos cuadros de ansiedad, de depresión, todo lo que está desencadenado por el estrés, usando las plantas y también otro tipo de herramientas desde la Ayurveda. Y el cuarto taller, pues todavía no lo he definido, la idea es que también este espacio lo podamos construir conjuntamente, que no sea simplemente un entregar de información, sino que también ustedes también nos aporten. Pues tentativamente estaría un taller enfocado al cuidado de la piel, otra opción está cuidado del sistema reproductor femenino, pero igual pues ese lo podemos ir construyendo, pues para eso también se abrió el grupo en WhatsApp, pues para que haya un canal de comunicación bilateral. Está ingresando otra persona. Listo. Entonces, primero vamos a hablar del concepto de cuidado herbal integral. Este concepto lo desarrollamos en AINAN, porque en este caminar a través de la biología, en mis estudios en medicina, ya cuando conviví pues, con los CAPSA, ellos eran un grupo de médicos tradicionales que trabajaban con el yagé. Entonces, yo en todo ese proceso me di cuenta que una enfermedad realmente es un desequilibrio, y es un desequilibrio en alguno de los aspectos de la vida de las personas. A veces es por mala alimentación que termina uno con una enfermedad, a veces es por alguna rabia, por algún trauma no resuelto, por algún conflicto interno que se genera como un desequilibrio y eso se manifiesta como una enfermedad. A veces es una relación difícil con la vida financiera, con la vida económica, que eso a la larga también genera enfermedades físicas. Entonces, es comprender que como seres humanos somos íntegros, tenemos muchas facetas y que un desequilibrio en una de ellas pues nos puede desestabilizar. Es como una mesa, pues, si uno le quita una pata a la mesa se cae. Entonces, dentro de este escenario, las plantas medicinales son un recurso terapéutico eficaz, tiene propiedades fitofarmacológicas. Es muy importante acercarnos a ellas desde distintos enfoques para comprender mejor cómo funcionan. Entonces, es importante pues también conocer los usos tradicionales, los usos de los abuelos de nuestro territorio, nuestros abuelos en casa, nuestros padres, pero también es importante conocer la parte farmacológica, que uno a veces le da pereza porque sus nombres todos enredados, pero es importante conocerlos porque los abuelos indígenas dicen que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y nosotros también conocer nuestro territorio, conocer nuestras plantas, conocernos a nosotros mismos, también implica una mayor responsabilidad
para hacer uso consciente y responsable. Yo sé que muchas de las personas que están acá participan en grupos de mujeres o en grupos de ceremonias tradicionales como el yagé, el temazcal, el cacao, y, y sabemos que no hacer uso responsable de esas herramientas pues genera situaciones súper complejas. Entonces, es tener mucha conciencia que el conocimiento también implica una responsabilidad. Entonces, también cuidado verbal integral, vamos a tomar algunos elementos de alimentación, porque a veces no comemos bien. En el grupo en Instagram, una vez publiqué una historia, entonces era una señora que se tomaba unas gotitas de diente de león porque sufría de hígado graso y su hígado se inflamaba con frecuencia y pues le dolía. Pero la señora era una señora súper ocupada, con hijos, con 2 trabajos, entonces ella no tenía tiempo para cocinar y uno pues debe reconocer esos escenarios, pero es también entender que si uno no cambia sus hábitos, pues por más que tome planticas o que utilice bien sea hasta los fármacos alopáticos o los medicamentos en base a plantas, no le van a servir porque el problema de raíz está en el hábito, entonces también caer en cuenta de eso. Entonces, usar las plantas implica reconocer nuestra naturaleza. En Ayurveda vamos a hablar un poco sobre los doshas, entonces, si nosotros tendemos a tener mucho fuego activo, entonces si tendemos a ser un poquito más coléricos, o si tenemos con mayor predominancia el elemento aire, entonces nuestra mente como que se tiende a acelerar mucho, o el elemento tierra y a veces como que nos da pereza hacer las cosas, entonces reconocer esos elementos en nuestra naturaleza nos permite saber cómo trabajar con las plantas, con los alimentos, y asimismo entender cómo digerimos nuestras experiencias. Entonces, nuestros conflictos emocionales, las cosas difíciles que a veces no logramos resolver. Entonces, trabajar con plantas nos implica mover todas esas aguas internas. Bueno, antes de continuar, entonces me gustaría escucharlas, qué opinan, cómo les parece la presentación hasta acá, qué sentires les despiertan. Entonces aquí abro un momento micrófonos. Misha Guerra dice, me encanta. No sé si alguien más quiere hacernos algún Pues el tema aporte. es interesante. Lo que pasa es que también hay que tener como mucho cuidado en lo que tú dices, que de todas formas las plantas van a hacer una reacción en el cuerpo de las personas y pues uno si no tiene ese conocimiento claro y la dosis y cómo lo va a preparar, porque si uno va por ahí, hay hongos que son medicinales, pero también hay hongos que se utilizan para hacer reacciones psicoactivas o que te pueden intoxicar. Una vez que iba caminando me encontré un hongo y le tomé una foto y le lo puse en el WhatsApp y le pregunté, oye, esto se puede consumir porque créeme que daba unas ganas de comérselo. Era un hongo todo rojito ahí, porque pues como yo consumo lo que es las orellanas, me encantan, son para cocinar, y algunos me dijeron, sí, pero te vas a poner a alucinar, uy, el viaje, no sé qué. Otros me dijeron, no, te vas a intoxicar, te va a dar una diarrea terrible, no sé qué. Entonces, el tema como de todo esto de las plantas y todo, suena muy interesante. Lo que pasa es que hay que saber, porque muchas, o sea, o sea, la mayoría de todos los productos sintéticos de los medicamentos vienen de las plantas, ¿sí? Pero pues uno tiene que saberlos utilizar porque así como puede hacer una terapia terapéutica de curar, puede hacer también un daño terrible en causar
algo patológico. Sí, así es que es importante conocer los usos. Yo ayer conocí un caso un poco fuerte en Chile, en los círculos de mujeres en Chile, resulta que están utilizando mucho la anticoncepción natural. Entonces, resulta que hacen círculos de mujeres en los colegios, les hablan sobre la anticoncepción natural, sobre el derecho al aborto libre y seguro, y resulta que les dan unas tinturitas madre con plantas abortivas. Entonces, tiene ruda, salvia, bueno, no sé qué más cosas tiene. Y resulta que sí, esas plantas son abortivas, pero esas plantas son neurotóxicas. Entonces se dio el caso de que en uno de esos escenarios una niña con un aborto se tomó unas goticas de esas y la niña sufrió una hemorragia súper fuerte, convulsionó y la niña falleció, una niña de 14 años. Entonces, claro, escenarios súper complejos. Obviamente las mujeres del círculo seguramente no lo hacían de mala fe, no, que nunca se imaginaron que en eso iba a terminar, digamos, digamos, su lucha, pero es también comprender que las plantas no, digamos, no se pueden usar tan irresponsablemente, hay que estudiarlas y conocerlas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, Vamos a arrancar con nuestra primera plantita. Las plantas del día de hoy son plantas que están en nuestra cocina. Entonces, Ayurveda dice que nuestra primera farmacia está en la cocina. Y uno a veces sí tiene las plantitas ahí, pero como que no pone mucho cuidado a lo que tiene en la cocina y ahí puede tener la solución a, digamos, a su problema de salud y no se da cuenta. Entonces, la primera es la cúrcuma, su nombre científico es cúrcuma longa. Una aclaración que quiero hacer pues en este punto es que también es importante conocer un poquito pues, lo del nombre científico, precisamente para evitar malentendidos. Por ejemplo, la salvia, hay dos salvias que se utilizan en fitoterapéutica, que es la salvia officinalis y la salvia extractea. Resulta que el aceite esencial, las goticas de salvia extractea, se pueden utilizar como fitoestrógenos para las mujeres que van transitando su proceso de menopausia y les van a ayudar pues a mitigar un poco el efecto de los sofocos, los calores, toda la parte de emociones, de ese carrusel de emociones que implica la menopausia. Y resulta que salvia officinalis, el aceite esencial, tiene unos compuestos químicos que son cetonas y se llaman yuyonas. Y resulta que esos compuestos pues pueden ser neurotóxicos, es decir, a cierta concentración ellos pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden causar hasta convulsiones. Entonces, de pronto, pues una confusión en esas dos plantas, porque las dos se llaman salvia, pues puede generar serios problemas. Entonces, sobre todo las personas que están iniciándose en el mundo de la aromaterapia, en la aromaterapia también se escuchan un montón de rollos por no conocer bien las plantas. Entonces, sí es importante que cuando compren un aceite esencial, sepan de dónde viene. Entonces, ustedes piden la ficha técnica y se las pueden mandar por correo o ellos las tienen publicadas en sus páginas en internet y ustedes pueden conocer qué es lo que se están tomando con toda seguridad. Entonces, retomando con la cúrcuma, la parte utilizada es el rizoma de la cúrcuma. Los principales constituyentes son curcuminoides y el principal es la curcumina, que está en un 3 a un 5%. Tiene un aceite esencial que pues tiene muy bajo rendimiento, entonces pues no es muy común encontrar un aceite esencial de cúrcuma. Sin embargo, pues lo podemos extraer en extractos alcohólicos que son sigibereno y beta y delta curcumeno y alfa curcumeno. Y también tiene unas cetonas esquiterpénicas. Entonces,
Por eso el aceite esencial de cúrcuma no es muy recomendado, porque las cetonas son compuestos que a cierta concentración pueden tener efectos terapéuticos, pero después de un punto pueden ser tóxicos. Entonces, por eso es que no es muy recomendado ese tipo de productos para las terapéuticas. Entonces, la acción farmacológica, entonces, tradicionalmente desde la Ayurveda se utiliza muchísimo para el trabajo de la vesícula biliar. La función de la vesícula biliar es ayudar a guardar la bilis, que nos permite metabolizar las grasas que nos comemos. Entonces, lo que va a hacer la cúrcuma es que va a permitir que la vesícula biliar libere la bilis, eso es lo que llaman colerético, y también va a permitir que se secrete la bilis. Entonces, colerético es que permite que se secrete la bilis, y colagogo es que la vesícula biliar se desocupe completamente. Porque cuando la vesícula biliar no se desocupa completamente, es cuando empiezan a aparecer los cálculos biliares. Entonces, un hábito tan sencillo como echarle un poquito de cúrcuma a la comida, pues nos puede mejorar el funcionamiento de las vías biliares. Disculpa, ¿tienes pantalla que no estamos viendo? Ay, no me habían dicho, chicas. No, no se lo está viendo. Gracias, Erika, qué pena. Ay, chicas. Acá. Ay, vea, yo aquí hablando. ¿Ya la ven? Sí, gracias. Ay, gracias a ustedes por Sí, decirme. gracias. No, gracias por decirme porque yo no tengo forma de darme cuenta. Bueno, esto era lo que les había presentado de los constituyentes, la parte que se utiliza. La acción farmacológica era lo que estábamos hablando. También se utiliza como estimulante del apetito, para abrir el apetito. El apetito es muy importante, especialmente en personas que están pasando por tratamientos como quimioterapias o por medicamentos muy fuertes que pues, se les reduce muchísimo el apetito. Entonces, este tipo de especias les ayudan muchísimo a sentir como esa sensación de hambre. Otro uso popular es el tratamiento de úlceras pépticas. Para las enfermedades reumáticas es un remedio tradicional por excelencia desde la Ayurveda, desde hace más de 5.000 años. Un remedio muy tradicional es la leche dorada, yo creo que algunas de ustedes lo conocen, que es con leche, cúrcuma, pimienta negra, nuez moscada o jengibre, ghee. Esa fórmula pues yo la voy a pasar en el grupo por Instagram y por Facebook en el transcurso de la otra semana, también para que esto no se quede como en una teoría, en el aire, sino que lo podamos llevar a la vida práctica. Uno por la nochecita se toma su leche dorada o en la mañana una leche dorada y es muchísimo lo que mejora la calidad de vida. Otra función es en casos de cuando se va la menstruación, entonces que a veces pasa 1 o 2 meses y por alguna circunstancia no llega la menstruación, entonces el consumo de cúrcuma nos ayuda a regular esa situación. También cuando nos llega el periodo y tenemos unos calambres terribles, que las piernas nos hormiguean, nos duele, se inflama el vientre, pues nos ayuda también a desinflamar y a mejorar esos síntomas. Y pues los efectos farmacológicos se le atribuyen a los curcuminoides. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos aprueba su empleo tradicional para aumentar la secreción biliar en las indigestiones, para mejorar la sensación de plenitud, los gases, las flatulencias y las digestiones muy lentas. Y la Organización Mundial de la Salud también aprueba un uso muy similar, que es para los dolores de estómago, en caso de que los jugos gástricos sean insuficientes,
y no nos estén permitiendo metabolizar lo que nos comemos, o en el caso contrario de que tengamos un exceso de jugo gástrico o nuestro pH sea muy ácido, entonces esto nos puede ayudar. Y pues también, en el caso de flatulencia y gases, pues también se le llama meteorismo. El problema de la curcumina es que no está muy biodisponible, es decir, que si tú te comes la cúrcuma, tu cuerpo no lo va a poder absorber, sino en una proporción muy baja. Pero resulta que ya en herbolaria se generó como una sinergia con otra planta, otra especie en la cocina, que es la pimienta negra. Entonces podemos utilizar una parte de pimienta negra con 10 partes de cúrcuma, o sea, más o menos la proporción, y eso aumenta la biodisponibilidad en un 2000%, o sea, ya queda disponible para que nuestro cuerpo la absorba. Me está ingresando otra persona. Erika, Dime. o sea, una parte de cúrcuma por 10 de pimienta negra. No, al revés, al revés. Al revés. Una de pimienta negra por 10 de cúrcuma, porque la pimienta negra es súper fuerte. Sí. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Listo. Entonces, la curcumina es un polifenol y nos va a beneficiar también la microbiota intestinal. Entonces, el taller que vamos a hacer sobre digestión, vamos a hablar del eje microbiota intestino-cerebro, que es un asunto en salud súper importante, porque se ha descubierto que no tener en equilibrio la flora intestinal puede resultar en enfermedades como depresión, como ansiedad, en los niños como trastorno de déficit de atención. Y lo que pasa en el intestino es que tenemos una célula que se llama enterocito, y el enterocito está conectado con las neuronas, y el enterocito en sí mismo es un secretor de serotonina, y la serotonina es el neurotransmisor del bienestar y de la felicidad. Entonces, si nuestra microbiota no está bien, el enterocito del intestino no funciona bien, no se produce serotonina ni los neurotransmisores que necesitamos para estar bien, y por tanto, pues nuestra mente no va a funcionar bien, y nosotros pues vamos a tener como problemas en nuestro sistema nervioso, y a veces pensamos que es un asunto psiquiátrico, psicológico, y también podría llegar a ser problemas en la microbiota. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto en el otro taller. Como esta es una de las plantas que tiene algunas contraindicaciones, entonces, si las personas tienen cálculos biliares, tienen inflamación en las vías biliares, o tienen obstruidas las vías biliares por alguna situación patológica, pues la cúrcuma está contraindicada. Entonces, esto sería con la cúrcuma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Mariluz Hurtado, abrir filas, ¿será acá? Erika, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarte una cosita. Y cuando ya no tenemos vesícula, cuando ya no la retiraron y entonces nos cuidamos mucho para no volver el hígado graso. Uy, la verdad me rajaste, no sé. Bueno, ¿nos queda pendiente? Sí, voy a anotarla, pues como les digo, esto es un espacio pues que está en proceso de construcción, entonces a lo largo de los talleres vamos resolviendo esas dudas que nos van quedando en el aire. Bueno, gracias. Te sigo escuchando. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más había levantado la mano? Sí. Natalie se bajó. Natalie. Sí, gracias. Sobre las contraindicaciones de la cúrcuma, sí, yo también he escuchado algo, pero entonces también he escuchado que de manera general dicen que no usarla como a diario, por lo menos en las comidas. Entonces, sí quería preguntar, en caso de que no exista contraindicación,
sí es bueno como descansar un poco la cúrcuma. Yo por lo menos la utilizo mucho como condimento, entonces sí me pregunto sobre eso. Em, por norma general, o sea, algo muy generalista, se recomienda que uno no utilice ninguna planta durante más de 2 semanas consecutivas. Ya en el escenario de, no sé, que tengas una artritis o te quieras desintoxicar un poquito más y lo vas a utilizar como leche dorada, la puedes utilizar un poquito más de tiempo, pero, o sea, no solo con las plantas, sino con todo lo que consumimos, es bueno dejar intervalos. Entonces, si digamos, por la norma es así, más o menos 2 semanas, puedes descansar un par de días, una semana y la puedes volver a seguir utilizando. De todas formas, pues lo que uno utiliza en cocina, pues no es, no sé, no es una concentración muy alta, entonces, pues no creería que haya mayor problema. Igual, pues vamos a seguir, como les digo, es un espacio que está en crecimiento, vamos a seguir investigando porque lo que me he dado cuenta es que uno en este tema nunca termina de aprender. Yo he estado en charlas con doctores en fitomedicina de data de más de 40 años en el tema, los primeros que empezaron a introducir las plantas en la medicina clínica, y ellos dicen que nunca terminan de aprender, entonces uno sabe que esto es un camino de siempre estar aprendiendo. María Victoria Flores. María Victoria Flores había levantado la mano. Ay, sí, 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 perdón, pensé que tenía el micrófono abierto. Es que, pues, alguien me había dicho que la cúrcuma la estaban utilizando para tratar el cáncer, pero no sé realmente si tú sepas algo de eso. Sí, hay algunos estudios clínicos que están evaluando el poder, el- la viabilidad del uso de la cúrcuma para el tratamiento de cáncer, pero pues en este momento no, digamos, hay evidencia concluyente como para decir la cúrcuma sirve para detener los efectos del cáncer, pero sí sé que están en investigación. Y digamos, en ese tratamiento, más o menos sabes de qué forma se consume o no. Pues yo, digamos, el remedio que conozco con mayor potencial terapéutico es la leche dorada. Pero digamos sus efectos son principalmente sobre el sistema inmunológico también. Pues también por lo que está potencializada con la pimienta negra, con el ghee, la nuez moscada, el jengibre. Entonces esto nos va a fortalecer el sistema inmunológico y una de las funciones del sistema inmunológico es regular la apoptosis celular. La apoptosis celular es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para que nuestras células no se reproduzcan de más y generen tumores y futuros cánceres. Entonces, digamos, su target, su objetivo es más que todo sobre el sistema inmunológico. Eh, Marjorie nos levantó la mano. Gracias, Erika. Ujú. Muy buenas tardes Buenas para tardes. todas. Gracias por el espacio. Pues estoy aprovechando, aprendiendo, al igual que todos. Quisiera preguntar, yo estoy consumiendo leche dorada de unos productos que se llaman Naturela, pues sin necesidad de hacer publicidad, pero son. Entonces, yo estaba consumiendo una cucharadita que viene en ese producto, pero me parece que queda demasiado fuerte, como muy pesada, y sentía que me hacía como un poco me sentía muy pesado. Entonces, no sé qué tanta cantidad de esa preparación que tú referiste aconsejas para un pocillo pues normal, de leche o de agua caliente, porque realmente sí, no lo sentí como agradable para mi cuerpo, no lo sentí.
Bueno, ahí es importante anotar varias cosas. Uno es revisar, pues yo también he visto varias leches doradas de marcas comerciales, revisar cuáles son sus fórmulas, porque algunos, no sé, por algún asunto de rendimiento, utilizan mayor concentración de algunas plantas que pueden ser irritantes para el estómago, por ejemplo, polvo de jengibre. El jengibre es una planta medicinal maravillosa, pero para las personas que tienden a sufrir de acidez o en Ayurveda a tener pita elevado, o sea, a tener mucho fuego digestivo, pues les va a caer súper mal. Entonces, como te comentaba, yo la otra semana voy a publicar una receta pues que yo utilizo para la leche dorada, pero uno también tiene que ir como analizando cómo va funcionando su cuerpo, porque las constituciones de todos no son iguales, entonces algunas plantas que a mí me pueden caer bien, a mi hermana le pueden caer mal, a mi mamá le pueden servir para su enfermedad, pero a mi papá le producen otra situación. Entonces es también entender que este proceso de las plantas es un fuerte proceso de autoconocimiento, de uno mismo sentir que le cae bien, que no, y en qué momento está, porque hay veces que uno necesita plantas digestivas calientes y hay unos momentos donde realmente te van a caer súper mal. Entonces es también eso, conocernos a nosotros mismos y conocer el producto, eh, a ver qué es lo que puede estar pasando. Otra desventaja de las leches que venden así, que son como bolsitas y que vienen deshidratadas, y uno la echa en la leche y la hidrata. Pues una de las grandes desventajas es que no tienen ghee, porque el ghee es una mantequilla clarificada y obviamente esa grasa, que es una grasa benéfica, nos va a favorecer para metabolizar mejor. Entonces el hecho de que no tenga ghee es una gran desventaja porque pues, puede ser que este producto sea más irritante y pues es muy difícil realmente generar un producto comercial de leche dorada que contenga ghee. Entonces esa puede ser otra causa por la que te esté cayendo mal, porque no tiene lista de producto ghee. Entonces, pues la otra semana publico la fórmula y pues haces la prueba, cómo te va. Entonces vamos a continuar. Erika, ¿y se puede usar cualquier leche? ¿Leche de soya Em, o leche de vaca es mejor? no, les recomiendan leche vegetal. Leches vegetales son las más recomendadas, pues sin embargo, nosotros colombianos por hábitos consumimos muchísima leche de vaca y se puede utilizar, pero pues es más recomendada las leches vegetales. Sin embargo, si tienes a la mano pues, leche de vaca, bueno, leche de vaca y también comprender, eh, digamos, el asunto de los lácteos en nuestra alimentación, que lo vamos a trabajar en el taller de medicina respiratoria. Entonces voy a continuar y abro un segundo espacio un poquito más adelante, pues para que no nos extendamos así un montón. Listo. Ahí está compartiendo pantalla. Sí. Listo. Entonces vamos con uno infaltable en nuestra casa, que es la caléndula. Entonces, la caléndula se utilizan las flores enteras, cortadas o secas, que estén completamente abiertas. Aquí hay otro aspecto importante de las plantas y es lo que llaman en biología el aspecto fenológico. ¿Eso qué es? O sea, si la planta estaba recién floreciendo, si recién estaba saliendo de la semilla, si ya se había secado la mata, si, en qué etapa de desarrollo estaba, si ya estaba madura, si estaba muy verde, todavía no había sacado flores, o si ya se habían secado los frutos, o sea, en qué etapa de desarrollo está la planta, va a tener unos u otros compuestos químicos. Entonces, la caléndula principalmente contiene flavonoides, saponócidos y alcoholes triterpénicos. Entonces uno dice, ay, eso tan feo que suena y eso para qué me sirve. Entonces, resulta que la caléndula nosotros la podemos hacer en infusión
o la podemos utilizar como en cremas con aceites. Entonces, si la vamos a utilizar en infusión, o sea, una agüita, una aromática, lo más probable es que vamos a contener flavonoides. Y ella nos va a dar, pues, algunas propiedades, como desinflamatoria y cicatrizante más. Y el caso de los saponócidos nos van a salir es en el aceite, en el ungüento, y ella nos va a servir para desinflamar, pero ya heridas, y para cicatrizarlas. Entonces sí va a ser un poquito diferente. Entonces, la caléndula se utiliza principalmente para las inflamaciones de la piel, inflamaciones de las mucosas, principalmente las de las vías respiratorias superiores, lo que es garganta, boca, y también nos puede ayudar para las quemaduras solares en la piel. Se ha estudiado la eficacia de los preparados de flor de caléndula en curación de heridas de segundo y de tercer grado. Entonces son ya lesiones pues un poco más fuertes, ya de contexto clínico. Entonces aquí es otro punto al que yo quiero llegar, y es que a veces los herbolarios y los médicos es como si estuvieran en una batalla eterna, y realmente si se generara un diálogo de saberes, la fitoterapia es muchísimo lo que tiene que ofrecer a la clínica. En algunos hospitales en Argentina ya se está utilizando algunos preparados fitomedicinales en el área hospitalaria. Entonces, por ejemplo, una quemadura, una lesión grave, pues las enfermeras la pueden limpiar con caléndula, y han notado la evolución de los pacientes, que es muchísimo más favorable que los pacientes que no utilizan este tipo de preparados. Entonces, es también caer en cuenta de que no estamos peleando con las farmacias, ni estamos peleando con los médicos. Hay médicos también que ya se están abriendo muchísimo a conocer las plantas. Algunos médicos que dicen como, ay, tómese eso, malo no le hará. Entonces, como que tampoco se abren a conocer este inmenso mundo de la fitoterapia. Y algunos médicos sí son totalmente cerrados. Usted le dice que se tomó una infusión para una dolencia y lo va a tratar súper mal. Entonces, pues entender que existen todos esos escenarios, y el asunto es llegar a consensos. Entonces, también la caléndula se utiliza para las úlceras varicosas, que son muy comunes en el caso de diabetes, o sea, cuando tienen problemas de irrigación y los pies empiezan a sufrir de lesiones, o en el caso de que ya se empiezan a abrir como llagas, o tromboflebitis, es que también sufren de trombos en las piernas, y esto empieza a generar lesiones. La caléndula es súper, súper buena para ese tipo de lesiones. Para las venas varices, entonces también esos dolores ayuda también a desinflamar, es súper buena. Otro uso que se hace también en Ayurveda es para las vaginosis bacterianas. Hay una preparación, unos óvulos que realizan con aceite de coco, caléndula, romero, que si se hacen pues bajo las condiciones de higiene adecuadas y con las preparaciones adecuadas, son muy efectivos para el tratamiento de cándida principalmente. También se puede utilizar la caléndula para la dermatitis del pañal, cuando se queman los nenes por el uso del pañal. Para la dermatitis causada de radioterapia y de contacto. Las personas con radioterapia sufren muchísimos problemas de la piel, y el uso de ungüentos con caléndula les va a ayudar un montón a tratar sus lesiones. Entonces, ¿cómo se usa? Entonces, se puede utilizar unos 2 gramos, que es el equivalente a unas 3 a 5 florecitas, en 150 mililitros de agua, que es un vaso mediano. La infusión se puede tomar de 2 a 4 veces al día, y se pueden hacer gargarismos en el caso de inflamaciones de las mucosas de las vías respiratorias superiores. También se puede hacer un extracto líquido con etanol al 50%, pero este se utiliza más que todo en farmacología.
Yo sé que aquí hay personas en la reunión que trabajan con cremas, con ungüentos, entonces, digamos, para este sirven los extractos líquidos. Las tinturas, la proporción es al 1 al 5, o sea, si tenemos un tarrito así de grande, la quinta parte máximo, la cuarta parte se le puede echar de flores y la otra parte le ponemos etanol al 70%. El producto etanólico más utilizado en fitomedicina es el brandy. También los abuelos ancestrales indígenas utilizan el destilado de caña, entonces lo que llaman popularmente el chirrinchi o esas preparaciones alcohólicas, ellos lo utilizan así, pues nosotros podemos utilizar brandy, que tiene que ser obviamente un alcohol que se pueda digerir. Después de preparar esta tintura, se diluye hasta 3 partes para utilizarlo en compresas, ungüentos, o se puede utilizar en gotitas. El extracto oleoso, entonces, es el aceite de caléndula, que se utiliza el mismo aceite para masajes, o se utiliza para trabajar ya para cremas o para cosmética. También sé que en el grupo hay algunas personas que trabajan con cosmética natural, entonces la caléndula es una aliada súper buena para sus productos. Las precauciones, la más importante es que no se puede utilizar por vía interna durante el embarazo, porque ella produce contracciones en el útero, ella fortalece el útero y genera contracciones. Pero pues las mamitas que están en embarazo sí la pueden utilizar por vía tópica y no hay ningún problema y no registra interacciones con ningún otro tipo de fármaco. Hay algunas plantas de uso común que sí interactúan con fármacos, una de ellas es la limonaria, que interactúa con los productos para la absorción de yodo. Natalie levantó la mano. Si quieres hacer algún comentario. Una pregunta. Bueno, primero sobre los modos de uso, no veo ahí como de pronto emplastos o no sé sobre eso, entonces también quisiera preguntar porque pues para los objetivos que se presenta de antiinflamatorio, de la vaginosis, ya explicaste que los óvulos, pero de pronto para las quemaduras preguntaba si se podría por emplastos o algo así. Y otra pregunta es que, pues, yo usaba la caléndula también para productos y pues solo uso las flores, siempre veo todo en fórmulas de las flores. Las hojas, los tallos no se pueden usar nada. No. Ok. No, los tallos no sé, la parte activa es la flor, y la flor cuando ya está madura. Sí, María Victoria nos dice que también en vaporizaciones es un uso tradicional y es efectivo. En las compresas, si había mencionado algo, lo mencioné en las tinturas, lo puedes utilizar bien sea con tintura en extracto etanólico o bien sea en infusión con agua. La infusión tradicional, en vez de tomártela, la haces en 1 litro de agua, pues la proporción con más hojas, y haces la compresa pues, con agua tibia, si estás manejando, no sé, una quemadura, entonces pues, tratar de manejar con agua tibia. Estos y compresas no son lo mismo. Las compresas son, tú haces la infusión, utilizas un trapito de algodón, lo mojas y lo pones sobre la lesión, la herida o lo que estás manejando. Los emplastos, lo que tú vas a utilizar es la planta machacada, la machacas un montón, como tratar de sacarle los compuestos químicos y la envuelves en algodón, pero en una tela de algodón muchísimo más delgada y la pones encima, o algunos abuelos la ponen directamente sin ninguna tela, ponen directamente la plantita encima de la lesión. Entonces, pues yo la recomendaría más, sobre todo para una herida abierta, utilizarla en infusión y hacer la compresa. Sin embargo, usted le puede dar el otro uso, pues ya a las personas que
de pronto tengan más experiencia en fitoterapia y conozcan sobre el uso de emplastos, también la pueden utilizar. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Erika, Dime. es que, qué pena molestar. Es que a mí me habían dicho, pero eso así como de voz a voz, así como que de pronto cuando uno consumía el agua de caléndula así, infusión y se la toma, que puede ser mala para la vista, que puede ser mala como que tiene efectos sobre la vista. Yo también he escuchado lo mismo. Pues ahí es donde pues uno pues también tiene que seguir en estudio, porque los abuelos indígenas, ellos no recomiendan utilizar la caléndula por uso interno por más de 7 días, porque puede generar problemas de visión. Sin embargo, pues en el estudio del que yo saqué esta información, no mencionan algún efecto sobre la vista, y de hecho dicen que se puede tomar hasta 2 semanas en forma consecutiva sin ninguna consecuencia. Entonces, realmente, pues ahí es también uno como ir haciendo investigación, ir indagando, eh, pero pues por seguridad yo también recomendaría que no tomarla más de 7 días, precisamente por eso, digamos, más por conocimiento tradicional, porque pues también los abuelos por algo tienen la experiencia. Les quería preguntar si están viendo la pantalla. Sí, señora, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente infaltable en la cocina, nuestra planta medicinal, una de las más subestimadas, la canela, un rollito de canela para el postre, para la avena, pero es una planta súper poderosa. La canela, su nombre científico es Cinnamomum verum. Lo que más se utiliza es la corteza, que tiene cinamaldehído, y pues las hojas, pero pues las hojas no son muy utilizadas en culinaria. Lo que nosotros tenemos en la casa, en la cocina, normalmente es la corteza. Sin embargo, las hojas se utilizan para sacar el aceite esencial, el eugenol y el cineol. También tiene cinamaldehído y cineol, que es un aceite esencial. Aquí quiero también hacer una aclaración, o bueno, algo que he notado en aromaterapia, que hay, digamos, muchos grupos donde se comparte pues información acerca de cómo usarlos en Facebook, por ejemplo. Entonces me he dado cuenta que estimulan mucho el uso de aceites esenciales por uso interno, es decir, te sirves un vaso de agua y le echas 3 a 5 goticas del aceite esencial X, lo que sea, y te lo tomas. Y los aceites esenciales, a menos que no sea recomendado por un profesional de salud, no es muy recomendable utilizarlos de forma interna, porque los aceites esenciales son muy concentrados y se pueden absorber muy rápido, y el hígado los puede retener, o sea, se pueden quedar en el hígado generando hepatotoxicidad en algunos escenarios. En otros escenarios, pues puede correr por todo el torrente sanguíneo y puede atravesar barrera hematoencefálica. Entonces, consumir aceites esenciales de forma interna es delicado y no es, digamos, como tan folclórico como lo hacen en algunos grupos de Facebook, que es como, ay, tómate esas gotitas y tómatelas durante una semana y ya, porque no es tan folclórico. Tampoco se recomiendan los aceites esenciales en la piel, menos el de canela. El aceite esencial de canela es supremamente dermocáustico, entonces ponerse aceite esencial de canela en la piel te va a generar una irritación súper fuerte. Entonces, los aceites esenciales se pueden utilizar para masajes, para aromaterapia, pero con aceites vehiculares. O sea, puedes utilizar una gotica de aceite de canela en un aceite de oliva, o en un aceite de coco, o en un aceite de ajonjolí, y ahí puedes hacer el masaje y no vas a tener ningún problema. Pero el aceite esencial, el tarrito concentrado puro, no se puede poner en la piel.
Bueno, entonces continuamos. La corteza se utiliza popularmente como estimulante del apetito, como eupéptico, o sea, que ayuda a hacer la digestión, también nos ayuda a eliminar los gases, eh, nos favorece para la salud menstrual, nos puede ayudar pues para generar para que venga la menstruación, a veces cuando se nos va. Eh, También es antidisminorreico, o sea que nos ayuda para los calambres, el dolor uterino, pues cuando nos llega la menstruación es súper buena. Eh, si yo algo le tengo pero la canela es para el manejo de la diarrea, sobre todo pues con los niños, uno sabe que los niños pues, comen muchas cosas, uno a veces no se da cuenta, están enfermitos del estómago, la canela les va a ayudar un montón a controlar, aparte de que es antidiarreico, también es antiséptico, entonces va a fortalecer esa parte. También es mucolítico, él va a favorecer la secreción, las secreciones bronquiales, porque él hace una ruptura físico-química del moco, o sea, es algo bioquímico, es una reacción bioquímica la que ella produce, la canela, y eso es lo que nos va a favorecer expulsar las flemas. Es antidiabético porque estimula la producción de insulina y la eficiencia de la insulina para metabolizar el azúcar. Y bueno, aquí es donde de pronto se puede abrir un poquito el debate, porque bueno, algunas plantas se reconocen como afrodisíacos, la canela es una de ellas. Entonces, bueno, ¿por qué se puede dar la discusión al respecto? Entonces, en algunos puntos de vista, dicen, no, pues es que simple y llanamente aumenta el líbido. Entonces, como aumenta el líbido, entonces es un afrodisíaco. En otro escenario, bueno, pues como es rubefaciente, como favorece la circulación sanguínea, pues obviamente te va a ayudar en disfunción eréctil. En otro escenario, pues otros doctores dicen, no, pues es que simplemente, pues si te va a mejorar la digestión, si te va a mejorar, si te hace sentir mejor, entonces por eso lo llaman afrodisíaco. Entonces hay algunos terapeutas que no creen en que las plantas sean afrodisíacas en sí mismas, sino que simplemente generan bienestar. Y algunos expertos en sexualidad, algunos sexólogos, ellos lo que dicen es, bueno, la sexualidad no es simplemente algo físico, sino que también implica eh, algún asunto pues mental, de emociones, de cómo se conecta uno con el cuerpo. Entonces, entender que, digamos, este asunto del afrodisíaco, que a veces lo utilizan muy comercialmente, la planta afrodisíaca, entonces, por ejemplo, la chuchuguasa, entonces el vino de chuchuguasa y, eso es una vaina masónica súper fuerte para el amor, y no entender que la sexualidad pues es un asunto pues multifactorial, como todo en salud, y pues que la canela pues puede operar bajo varios de esos esquemas. Entonces, pues ahí sí ya pues queda a criterio de ustedes pues cómo interpretan el uso de la canela de esta forma que se reconoce pues tradicionalmente, porque esto es históricamente que se reconoce como afrodisíaco. Bueno, a nivel externo, se utiliza la corteza como antibacteriano fungistáltico, entonces se puede utilizar como infusión, y el aceite esencial como rubefaciente. Entonces, lo que les digo, se puede utilizar como rubefaciente, pero pues con un aceite vehicular. Hay bastante investigación clínica, es una planta muy estudiada, en especial en diabetes tipo 2, es decir, la que está asociada a la alimentación, en síndrome de ovario poliquístico, hay una asociación entre ovario poliquístico y metabolismo de azúcar, en el manejo del Alzheimer, la canela tiene bastantes estudios clínicos sobre el manejo del cáncer, sobre algunas enfermedades crónicas, y últimamente han salido estudios sobre el potencial de la canela en el manejo del COVID, pues principalmente por su acción política, como saben, pues el COVID genera muchísimos problemas respiratorios, la persona deja de saturar,
Entonces, el hecho de que sea mucolítica y limpie las vías respiratorias, pues puede ayudar para el manejo del COVID. La Agencia Europea de Medicamentos, espérame un segundito, creo que hay otro micrófono abierto, se escucha extraño. La Agencia Europea de Medicamentos lo recomienda para molestias digestivas leves, como espasmos gastrointestinales, para distensión abdominal y flatulencia. Y la Comisión Europea de Farmacología también la aprueban el uso de la corteza para inapitencia y dispepsia. Las precauciones, como les dije, súper dermocáustico, entonces terriblemente agresivo para la piel, no se debe usar de forma interna, y si se va a usar ya es porque es un profesional súper avanzado en el tema. Entonces voy a continuar con el romero y ahorita hacemos otra pausa para preguntas. El romero, su nombre oficial es Rosmarinus officinalis, se utilizan las ramas y las hojas secas. La hoja de romero contiene un aceite esencial del 1 al 2.5%, sí es un aceite esencial comercial muy apetecido. Lo que no es muy conocido es que el aceite esencial realmente hay 3 quimiotipos, o sea, hay 3 variedades de romero, químicamente conocidos como quimiotipos, en el mercado, y cada uno va a tener una función diferente. Entonces, resulta que los 3 quimiotipos son 1,8-cineol, berberona y alcanfor. Es decir, que si yo corto la planta cuando apenas está creciendo, que es una planta chiquita, yo voy a obtener uno de los quimiotipos. Si yo corto la planta y le saco el aceite esencial cuando está empezando a sacar los botones florales, voy a obtener otro quimiotipo, o sea, el aceite esencial no va a ser el mismo. Y si yo corto la planta cuando ya floreció, se están secando sus flores, y corto la planta y le saco su aceite esencial, voy a obtener el quimiotipo alcanfor, o sea, la planta va a tener otro compuesto químico. Y cada uno va a tener una función diferente. Entonces, por ejemplo, el alcanfor, o sea, el quimiotipo alcanfor, nos va a servir para descontracturante muscular, muy utilizado en deportistas. El 1,8-cineol es utilizado como un tónico del sistema respiratorio, y la verbenona es utilizada como desintoxicante del hígado. El quimiotipo verbenona se debe utilizar con muchísima precaución porque es una acetona, y pues ahí es donde hay que tener cuidado porque su dosis efectiva puede estar cerca, la dosis tóxica. Entonces, en ese escenario es importante consultar a un profesional en aromaterapia, o simplemente pues utilizarla de forma externa, no consumir. Otros compuestos son diterpenos, uno muy conocido que es ácido rosmarínico, que tiene muchísimas propiedades medicinales, y también se encuentran muchísimas plantas de la familia de las lamiáceas, y el romero es una lamiácea. Casi todas las plantas aromáticas que generan aroma, o bueno, buena parte de ellas son lamiáceas, y también tiene flavonoides. El romero, pues, posee función colerética y colagoga, es decir, que nos ayuda con el metabolismo de las grasas por vía biliar, protege el hígado y es antiinflamatorio. El romero en uso tópico es utilizado tradicionalmente para las inflamaciones reumáticas. El aceite esencial posee acción revulsiva. Revulsivo quiere decir que genera inflamación, pero esta inflamación mitiga los impactos de otra inflamación. Entonces, bueno, a ese aspecto sí me gustaría estudiarlo un poquito más. Es estimulante de la circulación, es un buen antiespasmódico y anticonvulsivo. Aquí cabe resaltar que los aceites esenciales para las epilepsias es muy recomendable utilizarlos de forma profiláctica, o sea, un tratamiento antes de, pues cuando la persona presenta una convulsión, se pueden utilizar algunos aceites esenciales y esos aceites le van a ayudar a controlar
pero pues el objetivo es tratar de utilizarlos, digamos, todos los días en la mañana y en la noche para evitar las convulsiones. También se puede utilizar como antibacteriano y antifúngico, también de forma tópica. Algunos constituyentes del romero, como les mencionaba, el ácido rosmarínico, que es uno de los más conocidos, se está utilizando en la depresión, en el Parkinson, con muy buenos resultados, con trastornos cognitivos, cáncer e inflamación. Históricamente, el romero siempre se ha asociado con la memoria y la ciencia nos corrobora que efectivamente es muy buena para el tratamiento de trastornos cognitivos. La Agencia Europea de Medicamentos aprueba su uso, o sea, tanto en infusión como para el aceite esencial. Entonces, como les mencionaba, trastornos digestivos, para el hígado, trastornos gastrointestinales, enfermedades reumáticas, y otro uso muy tradicional y muy recomendado es para estimulante del cuero cabelludo. Entonces, las personas que trabajan en cosmética natural conocen que el romero es otro aliado imprescindible para los productos. Bueno, entonces voy a abrir el micrófono un momento, porque ahorita se viene una planta así súper controversial. Entonces, pues no sé, quien quiera hacer comentarios, tenga una duda, inquietud. Sí. Yo tengo pues una duda frente a la planta ya para cultivo. Pues yo tengo romero y lavanda y no me han florecido, entonces pues ya llevan 6 meses, no sé si eso afecta en algo o pues no sé, si en algún momento se dará o qué. El romero, él es exigente con el agua para florecer. Yo también tengo una planta de romero y yo me he dado cuenta que lo que pasa es que el romero tiene las raíces muy profundas. Digamos, las raíces primarias son muy profundas. Entonces, si uno le echa, no sé, agua 2 veces a la semana, pero no le echa suficiente, ella va a estar ahí, pero no va a florecer. Entonces, ella exige más cantidad de agua, pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado porque no se puede pasar, es porque la plantita se nos puede enfermar, se le pueden pudrir las raíces. Entonces, pues eso es con los cuidados del romero, es una planta súper especial para tener en casa, es una aliada muy buena para la memoria y para la concentración, y eso es lo que pasa con el agua. Trata de regular la cantidad de agua, de pronto echarle un poquito más y con menos frecuencia, a ver si te florece. Pues a mí me ha funcionado así. Profe, ¿me escuchas? Yo no te escucho, Apagué el micrófono un momentito mientras tomo agua. perdón. Profe, es que quería preguntarte sobre la canela, que no sabía eso de que sirve como para las mucosas y para el tratamiento de eso. En ese caso, ¿se utiliza en vaporización o en infusión o cómo se llama? Las dos, las dos. En infusión la puedes utilizar en las noches. Tradicionalmente, pues, los abuelos indígenas la asocian como una planta caliente, entonces cuando tú usas plantas calientes no debes salir al frío. Entonces, si la usas en la noche, consumes la planta, te cubres y te vas a la cama. Entonces, no dejarse tomar fríos cuando uno toma la infusión de canela. Y también se puede utilizar en vaporizaciones, pero yo lo recomendaría más como el aceite. No, yo lo recomiendo mejor en infusión, porque si la persona tiende a ser sensible, las vaporizaciones también le pueden irritar las mucosas. Entonces, creería que es mejor en infusión. Pues como te digo, también es importante conocer el cuerpo. Si la persona está súper congestionada y definitivamente no da, entonces podría utilizar la vaporización, pero no la recomiendo utilizar muy seguido, ya es como una, no sé, emergencia. Si no,
para uso cotidiano es mejor en infusión. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna duda, comentario? ¿O continuamos? Bueno, continuemos. Listo. Entonces seguimos con una de nuestras plantitas colombianas. ¿Qué es? ¿Me están viendo la pantalla? Sí. Listo. ¿Qué es la hoja de coca? Creo que alguien... Ah, bueno. Entonces, la hoja de coca, pues es una de nuestras plantas nativas, es muy arraigada a nuestro territorio, a nuestra cultura, a nuestra tradición. En las últimas décadas, pues también ha sido una planta que nos ha generado muchísimo dolor, muchísima guerra, muchísima sangre. Entonces, es una planta muy sagrada, es como la coca representa mucho el espíritu del colombiano, en todo su esplendor, en su esplendor ancestral, de sabiduría, de raíz, también nuestros desequilibrios, nuestras enfermedades. La coca para los pueblos indígenas es sabiduría de palabra, entonces es sembrar esa palabra, es una planta muy, muy, muy bonita. Es una de las plantas emblemáticas de la fundación. De hecho, como digamos, mis primeros pasitos fue como vendiendo unos productos en base a coca, también pues sostenida bajo esa filosofía ancestral y bella que tiene esta planta. Entonces, la hoja de coca posee efectos medicinales digestivos, ya sea ella solita o puede ser combinada con otras plantitas. Las personas que de pronto vieron Instagram o Facebook, pues nosotros la utilizamos con la moringa para el apoyo de pacientes con COVID. También se utiliza como analgésico local mediante el uso de emplastos. Son muy comunes, yo creo que ustedes las han visto en la calle o así en los semáforos, o hay algunas personas que hacen productos medicinales en base a coca, porque es súper buena para los dolores reumáticos. La infusión de la hoja de coca es muy buena para el mal de altura, entonces, por ejemplo, la persona que viene de la costa y llegó a tu casa y se está como ahogando, le puedes dar un té de coca, le va a ayudar pues para manejar como el ahogo, el mal de altura o soroche que llamamos tradicionalmente. También pues por eso la decidimos ofertar para el manejo del COVID, pues porque ella tiene una molécula que se llama globulina, que nos permite que el glóbulo rojo absorba mejor el oxígeno. Entonces eso va a hacer más eficaz el metabolismo del oxígeno. Tradicionalmente se utiliza para los resfríos, se utiliza para la tos y se utiliza para las inflamaciones de la garganta. También la utilizan para los dolores dentales. Es una planta muy, muy, muy buena. El uso de la hoja de coca es muy tradicional de muchos de los pueblos indígenas de Colombia, desde tiempos ancestrales, desde antes de la colonia, desde antes de conquista, o sea, es una planta milenaria. Se reportan poporos con más de 1200 años de antigüedad. Entonces, la planta se siembra en la Sierra Nevada, se siembra en el Amazonas, en Amazonía Occidental, lo que es Putumayo, se siembra en Nariño, ya en la montaña, en la parte andina.
Se siembra en la Amazonía Sur, o sea, lo que es Amazonas propiamente, los pueblos Huitoto, se utiliza por los pueblos de la Amazonía Oriental, ya la parte del Baupé, del Bichada, y cada una de esas tradiciones culturales tiene arraigada una mitología sobre esta planta. Algunos mitos de origen están enfocados en esta planta. Entonces, existe una comunión entre las plantas y la cultura. En el taller de etnobotánica vamos a trabajar un poco más sobre este tema. Entonces, bueno, en el caso de la coca, entonces voy a citar aquí dos ejemplos que son como los más comunes, los más cercanos, los que podemos ver en ciudades como Bogotá o Medellín o Cali o quienes hemos viajado, que es el uso que le dan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí hay 4 pueblos, pues el pueblo que pues, yo conozco más es el pueblo Arhuaco, y ellos lo que hacen es utilizan la hoja tostada, le van mezclando cal, que preparan con conchas marinas y otros con cal de piedra. Y esa la conservan en un calabazo que se llama popor. Y ellos van poporeando y bueno, existe toda una cosmogonía y toda una tradición alrededor del popor. En el Amazonas, pues hay una amplia variedad también de pueblos indígenas, que uno más conoce por el mambiadero, pues es el pueblo Huitoto. Entonces ellos lo que hacen es tostar la hoja, la pulverizan, la mezclan con algunas cenizas de plantas como el yarumo, que son cecropias, y el resultado pues es un polvo que se llama mambe. Entonces ellos también tienen sus escenarios culturales, el mambiadero, algunas personas de este grupo pues también participan en mambiaderos, y ahí pues se comparte toda la cosmovisión en torno a la coca, que es como la parte masculina de la naturaleza, y el tabaco, que es la parte femenina, pues, en esta tradición. Igual, pues, distintos pueblos del Amazonas tienen muy distintas historias. Pues es muy doloroso también lo que pasa con la coca, ni los indígenas, ni nosotros como investigadores, ni pues muchos colombianos, pues nos duele lo que pasa con esta planta. En los territorios pues los persiguen. Las fumigaciones con glifosato pues son una situación súper dolorosa en los territorios. Existen investigadores biotecnológicos aquí en Colombia que han generado otras propuestas para el manejo de la coca. Pues voy a aprovechar para contarles el estudio de un biotecnólogo de la Universidad Militar, el señor Coronel, y resulta que él generó un producto que es un disruptor hormonal para la cocaína. Entonces, él pone ese producto sobre la planta de coca y la planta de coca sigue viva, a ella no le pasa nada, pero por dentro, pues su maquinaria molecular simplemente hace que ya deje de producir coca. Entonces, lo que vas a tener es un cultivo de coca que no produce cocaína. Entonces, pues es una propuesta, a mí me parece súper buena, porque sería una alternativa al uso del glifosato, que no dañaría tanto los territorios, no quemaría tantas plantas, porque pues estas fumigaciones no solo queman la coca, sino acaban pues con toda la biodiversidad de alrededor, y de paso pues contamina las fuentes hídricas, enferma a la gente que está en esos espacios, o sea, es muy fuerte. Entonces, pues esta propuesta existe, sin embargo, pues este señor se quedó sin financiación y pues no continuó la investigación, lo cual es una lástima. Bueno, pues aquí todas conocemos pues la situación tan compleja que hay con la cocaína, obviamente toda la demonización que se ha generado en cuanto a la planta de coca, por la fabricación ilegal del clorhidrato de cocaína, que es la droga pues que se exporta a Estados Unidos y Europa, y pues es lo que genera todas estas situaciones de narcotráfico que tanto nos duelen como país. Bueno, entonces en cuanto a nivel nutricional,
la hoja de coca es uno de los productos vegetales con mayor riqueza de vitaminas, de proteínas, tanto de vitaminas liposolubles como de vitaminas hidrosolubles, tanto como de micronutrientes como el calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso. O sea, es un producto muy, muy, muy bueno para la nutrición. Pues sin embargo, pues como existe pues esta satanización a la planta, entonces pues esto no se difunde mucho. Existe una fuerte controversia dentro de la academia si la planta sí se puede recomendar como alimento, pues por los alcaloides, ¿no? Por la cocaína. En la planta se encuentra como metilbenzoilenonina y su concentración es de 0,56 gramos por cada 100 gramos de hoja seca. Entonces, hicieron unos estudios que luego de mascar 30 gramos de hoja, se encontraron 98 nanogramos de metilbenzoilenonina. Entonces, pues es algo que no, digamos, no, se aleja muchísimo, pero por millares de la proporción letal. En cuanto al mate de coca, o sea, el tecito de coca, se dice que una bolsita de 1 gramo se puede sacar 4,14 miligramos, no, microgramos, y eso está muchísimo por debajo de la dosis letal. Entonces, la metilbenzoilenonina es un alcaloide que es estimulante, es un estimulante como el café, como el té, es analgésica, mitigadora del apetito y la sed. Entonces, la coca también la utilizan muchísimo los indígenas cuando tienen jornadas laborales muy largas. Sobre todo se utilizó muchísimo en la época de esclavitud en la colonia, para poder soportar esas jornadas tan extenuantes. Los indígenas la utilizan con algo alcalino, entonces por eso es que utilizan bien sea las hojas de yarumo o bien sea el calcio de las conchas, porque tiene que tener una sustancia alcalina para que este compuesto pueda ser biodisponible. Bueno, eso sería todo por ahora de este taller. Yo sé que obviamente este es un tema que da muchísimo para hablar, hay muchísimas más plantas y por eso el día de hoy, cuando acabemos este taller, les voy a enviar al grupo del WhatsApp este libro, que es un herbolario de botiquín natural. Fue escrito por una farmacéutica, una química farmacéutica que se llama Florencia Fasanella. Ella es argentina, pues ella la considero como una de mis docentes en este camino de la fitoterapia y fitomedicina. Entonces les voy a compartir este libro también para que ustedes conozcan pues también la propuesta de ella, entender pues que el conocimiento de estos temas tienen que expandirse porque hay muchísimo tela que cortar, hay muchísimo que aprender y digamos hay muchísimo por construir. Entonces en un rato les envío eso y les agradezco. Ahora vuelvo y abro micrófono para que pues, ustedes nos hagan las apreciaciones finales. No, pues muchas gracias, de verdad, muy agradecida por allá, había alguien en cámara. Muy agradecida. Bueno, el niño que está en la cámara de Amanda Higuera, él es mi hijo. Él es mi hijo mayor, él se llama Alejandro, está con la abuelita. Hola, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bello. No, muchas gracias, Erika, por compartirnos toda experiencia, porque pues sí, es un camino largo y qué bonito que abran esos espacios para poder hacer ese compartir. Yo tengo de pronto una inquietud, si de pronto me puedes aclarar. Yo
sobre el yarumo, que entiendo que lo utilizan también con diferentes plantas ancestrales, pero me dijeron hace poco que no es el mismo yarumo que uno conoce, pues el árbol nativo que yo conozco, sino que es otro. Entonces quisiera de pronto saber si tienes el nombre científico, si cuál es, porque ahí quedé re perdida. Bueno, lo que se llama popularmente como yarumo son una familia de cecropias. Entonces las cecropias, hay varias especies, no sé, más o menos unas 10, 12 especies. Algunas tienen componentes activos medicinales y pues obviamente depende de la región donde se encuentren, ¿no? Esa misma cecropia que vas a encontrar en la sabana bogotana, ni es la misma cecropia que vas a encontrar en el piedemonte amazónico putumayense, o la misma cecropia que vas a encontrar en el Amazonas, en Leticia, ni la que vas a encontrar, no sé, en Caldas o en Bucaramanga. Sin embargo, pues algunas de ellas, a pesar de que no son la misma especie, sí pertenecen al mismo género y sí pueden contener los compuestos activos pues, que se requieran para los usos tradicionales. Algo muy común es que los abuelos, digamos, conocen su territorio y conocen las plantas de su territorio. Entonces, probablemente si tú le preguntas a un abuelo del Putumayo, pues por una planta que hay en la Guajira o en la Sierra Nevada, pues difícilmente no la va a conocer, a pesar de que las dos plantas sean botánicamente la misma, puede ser. Simplemente que como crecen en diversos espacios, pues digamos, físicamente se pueden ver un poco diferentes. Entonces, esto ya es una rama de la taxonomía, de la botánica, y ahí sí ya tocaría entrar específicamente a analizar especie por especie. Pero sí, digamos, uno a veces cuando se ve así como medio perdido, sí es bueno uno conocer a algún abuelo que conozca el territorio, que ellos generalmente conocen cuáles son las plantas que son medicinales y para qué las usan. Gracias. Otra alternativa es ir al herbario de la Universidad Nacional y uno revisa la plantica, uno pues tiene que solicitar un permiso, y también puede utilizar el catálogo de nombres comunes de plantas de la Universidad Nacional, que ese sí lo puedes buscar por internet. Entonces tú pones yarumo y ahí te van a aparecer todas las variedades de yarumo, los nombres científicos. Ahí también puedes estudiarlo, es una herramienta súper buena de una profesora pues, que yo quise muchísimo, hace un par de años pues falleció, de Gloria Galeano. Entonces es una herramienta súper buena para el estudio de plantas del país. Diana Huertas. ¿Cómo estás? Muy Te bien, gracias. agradezco mucho la información, ha sido súper interesante. Solo era una pregunta de lo que hablaste al principio que se me había pasado. Nombraste dos tipos de salvia, una que es la officinalis, si no la noté mal, ¿sí? Y la otra que es la que decías tú que sirve para las mujeres en los procesos de menopausia, pues cuando empiezan con todas esas alteraciones. ¿Podrías nombrarme nuevamente esa salvia? Salvia Stractea. Extractea. Y si tú, digamos, si yo la puedo buscar, que uno va yo normalmente compro las plantitas que necesito porque no tengo en mi casa, no, todavía no tengo manera de sembrarlas, las compro en la plaza directamente. Yo sé que hay varias, allá uno pregunta salvia y le dicen que si la blanca, que si la macha, que el macho. ¿Tú me ayudas cómo la puedo preguntar? Esa salvia, ¿sí? En este momento no te puedo reconocer cuál es. Si quieres, pues revisamos y en otro taller. Te agradezco. Si yo de todas Sí, maneras voy a preguntarle con este nombre que me acabas de dar, a ver qué me dice el señor de allá. Y igual, de si no, todas pues vuelvo a formas, sí. preguntarte. De Bueno, todas formas, por eso vuelvo a retomar el documento de catálogo de nombres comunes de plantas de Colombia, porque tú puedes ir a la Plaza del Samper Mendoza, Plaza de Mercado del Samper Mendoza, y te pueden decir una planta. Y resulta que vas al 7 de agosto y pregunta la misma planta y te salen con otra. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Pero si esta es como la hoja, está más arrugadita y la otra la hoja es como grande, ¿y ahora cuál será? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de dudas, entonces lo que puede hacer es buscar el catálogo de nombres comunes, entonces
busca salvia extractea, qué nombres comunes tiene, y buscas también en creo la Universidad Nacional también tiene el herbario virtual, entonces buscas en el herbario virtual salvia extractea, de pronto si encuentras alguna foto, y tú ya sabes más o menos la forma de la hoja, la forma de la planta, si es leñosa, si las hojas son alargadas o si las hojas son más anchas, como mirar ese tipo de cosas para no generar confusiones. Digamos, esto es también de adquirir muchísima experiencia. Si quieres conseguir salvia extractea para el manejo de menopausia, yo también te recomendaría que compres el aceite esencial pues en un lugar pues que te den la ficha técnica y, y allí puedes utilizarlo pues según cómo venga en la ficha técnica, la recomendación. Listo, Erika. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Por tu tiempo y todo, y una información muy interesante. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Y Mariluz Hurtado. Es un tema, el tema que estás dando es un tema muy bonito porque realmente conocemos la hierbabuena y todas las aromáticas que nos tomamos. Pero tengo una pregunta y tú dijiste que los tallitos de las hierbas no iban en las infusiones y a mí me parece tan rica la aromática que yo la meto hasta con el palito. No, es que depende de cada planta. Ahí, digamos, la hierbabuena uno la utiliza toda, la menta la utiliza toda. La mayoría de la mía de esa familia utiliza toda la planta, no la echa completa. Hay plantas que se utiliza hasta la raíz, el diente de león hasta la raíz se utiliza, pero hay otras plantas, como la caléndula, que solo te va a servir la flor. Entonces, digamos, depende de la planta. Hay plantas que sí, digamos, la hierbabuena, sí, uno toda, lo que te digo, el diente de león, con raíz, ortiga, si la pudo coger con raíz, se puede con raíz, pero ahí la caléndula no te va a servir, eso entonces depende de cada especie. Entonces, muchas gracias. Estuvo muy interesante el tema y esperaré por mi parte los siguientes talleres. Muchísimas gracias. Bueno, ok. El próximo taller está programado para el 28 de agosto, si nada extraordinario ocurre, que es el taller de cuidado herbal para enfermedades respiratorias. Pues este taller pues sí tiene un costo, pero tampoco es un costo así súper elevado, pues tampoco es, ya en estos días pues les estaría enviando el flyer. Y el próximo taller gratuito estaría programado de aquí a un mes, más o menos a mediados de septiembre. Entonces la dinámica va a ser así, un taller especializado, un taller más general, un taller especializado, no general, pues también para que vayamos construyendo el conocimiento de forma conjunta. Y pues bueno, eso sería pues todo por hoy. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir este conocimiento tradicional y científico. Eh, la cámara de Amanda y era hasta ahora mi hija, la menor. Entonces, pues también saber que todo este conocimiento es para dejar una mejor semilla para ellos y una mejor semilla para este territorio, pues que requiere muchísima sanación. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces estamos en contacto. En un momento les envío el libro por el grupo. Bueno. Gracias a ti, Erika. Muy amable. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones para todos.